El rey del Kung Fu, la más grande máquina de pelear que el mundo moderno vio. Sus puños y patadas trajeron emoción a la pantalla chica y a la pantalla grande, estableciéndolo como la primera superestrella asiática. Han pasado algunas décadas desde su partida y la leyenda ha crecido. Bienvenido a Biografías para Zapazos. Hoy hablaremos de Bruce Lee, el puño del dragón. Si te gusta este contenido en forma de podcast y estás aprendiendo algo, sígueme aquí en mis redes sociales. Cada like me anima a continuar con este pequeño proyecto. 1, 2, 3, Repasos, pasos, repasos, pasos, repasos, pasos, repasos. El niño que el mundo conocería como Bruce Lee nació el 27 de noviembre de 1940 en el barrio chino de San Francisco. Su madre, Grace Lee, estaba acompañando a su esposo, el actor Hoi Chung, en un tour de la compañía cantonesa de ópera. Ella llamó a su pequeño Jun Fan, pero el doctor que asistió con el parto le dio el apodo Bruce. Los Lee se quedaron en San Francisco 5 meses antes de regresar a su hogar en Hong Kong, y cuando regresaron el clima húmedo de Asia no le cayó muy bien al bebé Bruce. Creció bastante enfermizo y Grace estaba decidida a mantenerlo con vida, ya que algunos años antes ya había perdido a un hijo. Y de hecho lo logró. Bruce se hizo más fuerte, era un niño lleno de vida, que solo dejaba de correr y saltar cuando tenía un libro en las manos. Leía tanto que se volvió corto de vista con apenas 6 años. Los Lee eran una familia acomodada. Hoi Chung, su padre, recibía pagos de la compañía de ópera, además de algunos alquileres. Pero Bruce pasó su adolescencia en las calles de Hong Kong. No tenía mucho interés ya en su educación cuando hubo pasado su niñez y dedicado su tiempo a estar con pandillas pequeñas de su barrio. Ahora, para esto su carrera como actor había empezado bastante joven, gracias a los contactos de su padre en la industria del entretenimiento. Con apenas 6 años, tomó el papel de un rebelde niño callejero en la película Beginning of a Boy, donde tuvo la primera de muchas peleas en la pantalla grande. Se le conoció desde entonces como Lee Siu Lung, o Lee el pequeño dragón. Por supuesto, le encantó la vida de actor. Usualmente lo recogían a las 2 de la mañana, él saltaba y corría hacia la puerta. En otras películas interpretó a rebeldes adolescentes que siempre tenían una escena de pelea. Desde el comienzo de su carrera desarrolló ciertos gestos que luego lo harían famoso, como el pulgar en la nariz, la mirada fija, etc. Para sus 18 años, Bruce ya había aparecido en 20 películas, de las cuales la más famosa fue El huérfano, su único papel protagónico hasta el momento. Pero obviamente no todo era bueno. Hace un momento te contaba que Bruce era un muchacho que andaba mucho en la calle. A los 12 años, nuestro héroe empezó a ir al colegio La Salle, una escuela para niños católicos. Sus profesores decían que era flojo, terco y rebelde. Él y un grupo de niños chinos de su colegio tenían una rivalidad con los niños británicos que iban al colegio King George V. La rivalidad escaló tanto que usualmente Bruce y sus amigos se encontraban en peleas con los niños de la escuela británica. Por supuesto, estas peleas terminaban en llamadas y visitas policiales a la casa de los Lee. Hoi Chung estaba furioso y castigaba al pequeño Bruce, pero no estaba en casa el suficiente tiempo como para imponer su autoridad. Las luchas se hicieron parte del día a día, y Bruce no dejaba de pensar en esto. Entonces un día algo llegó a su mente. Él peleaba en grupo, pero ¿qué pasaría si no estuviesen sus amigos para ayudarlo? En ese momento supo que debía aprender un arte marcial, de preferencia el arte marcial más efectivo de todos, el Kung Fu. Su padre ya le había enseñado algo del Tai Chi, pero los movimientos lentos no servían mucho para él en una pelea callejera. A los 13 años empezó con clases de Wing Chun, bajo la atenta mirada de William Young.
Obviamente amaba sus clases, practicaba constantemente e hizo mucho progreso en poco tiempo. Jung estaba tan impresionado que llevó a su joven estudiante con su maestro, un hombre mayor llamado Yip Man. El maestro entonces decidió tomar a Bruce como su estudiante. Por supuesto, al inicio nuestro héroe estaba interesado solo en aprender a pelear, pero Yip Man le presentó la meditación, la respiración y el balance. Bruce aprendió por fin a controlar sus emociones. O casi. De hecho, siguió causando problemas. Lo expulsaron del colegio La Salle y se trasladó al colegio San Francisco Javier. Sí, hay colegios chinos con nombre así. Hong Kong es bastante británico, de hecho. En fin, uno de sus profesores, el hermano Edward, le sugirió a Bruce que entre a un torneo de peleas para que liberase su energía. El futuro puño del dragón estaba extasiado y entrenó muy ferozmente para el reto. En dicha competencia, Bruce noqueó a 3 oponentes en la primera ronda. En la final se enfrentó a Gary Arms, campeón por 3 años consecutivos. Bruce lo noqueó en el tercer round. Una máquina. Pero aún así Bruce siguió con la malcriadez hasta que su madrecita le sugirió que regrese a Estados Unidos para reclamar su ciudadanía antes de cumplir los 18 años. Su padre obviamente estuvo de acuerdo y partió el 15 de abril de 1959. Primero se quedó en la casa de un amigo de su padre, pero luego se mudó a la pensión de Ruby Chow, otra amiga de la familia, y comenzó trabajando como camarero. Un día en que se celebraba la cultura asiática en los Estados Unidos, fue invitado a dar una demostración de Kung Fu. Entre el público estaba James DeMille, ex campeón de boxeo del ejército de los Estados Unidos en la categoría de peso completo. Bruce lo vio y lo invitó a ser parte de la demostración. DeMille, por supuesto, pensó que podría tumbar al joven con facilidad, pero no. Se sorprendió al descubrir que Bruce podía bloquear y contraatacar con mucha eficacia. Tras la demostración, DeMille le pidió a Bruce que le enseñe algunos movimientos. Y en poco tiempo, ya nuestro héroe tenía un grupo de estudiantes devotos. Fue entonces que por fin se aplicó en los estudios y sacó tan altas notas que fue admitido en la Universidad de Washington, en Seattle. Mientras estudiaba, siguió con su entrenamiento de Kung Fu, siempre buscando aprender más y más. Entrenaba unas 40 horas a la semana, desarrollando nuevas técnicas para crear un estilo de pelea funcional. En octubre de 1963, Bruce renunció a su trabajo en el restaurante de Ruby Chow y con los alumnos devotos que te mencioné hace poco, abrió su propia academia, el Instituto Jung Fang Gung. Bruce vivía en un cuarto pequeño y sin ventanas y, bueno, justo para este tiempo, conoció a Linda Emery. Empezaron a salir, aunque Linda ocultó el romance de sus padres. Su instituto iba muy bien, y en junio de 1964, Bruce estaba listo para abrir una sede más grande en Oakland, California. Cerró las puertas del primero y le pidió a Taki Kimura, su asistente, que reabra la escuela solamente como un club privado. Bruce daba muchas demostraciones y pronto el negocio también creció en Oakland. Su plan era tener un hogar para llevar a Linda de Seattle a California y poder casarse con ella. Pero los planes cambiaron cuando Linda le escribió contándole que estaba embarazada. Bruce estaba encantado, obviamente, con la noticia y a pesar de las protestas de la familia de Linda, se casaron en una pequeña ceremonia el 17 de agosto de 1964. Y bueno, ya se imaginarán protestas de la familia de Linda. ¿Cómo alguien se atreve a protestarle algo a Bruce Lee? No lo entiendo. Se mudaron con James Lee, un hombre del Kung Fu de la escuela tradicional que estaba buscando un estilo más eficiente. Trabajó con Bruce en su instituto en Oakland, y entre los dos enseñaban sus habilidades a quien estuviera seriamente interesado. A comienzos de 1965, un instructor chino de Kung Fu tradicional escuchó sobre estos muchachos que enseñaban arte marcial a occidentales. Se enfureció y retó a Bruce a una pelea muy especial.
porque el perdedor tendría que cerrar su escuela. La lucha fue bastante rara. Tras unos puñetazos débiles, en realidad, Wong se volteó para correr. Bruce corrió tras él y lo golpeó en la nuca, y entonces Wong se rindió y el grupo con el que iba se lo llevó en absoluto silencio. A nuestro héroe no le gustó cómo había luchado y decidió seguir un estricto régimen de entrenamiento que mantuvo por el resto de su vida. El 1 de febrero de 1965, Linda dio a luz a un niño, Brandon, y 3 días después, El Puño del Dragón tuvo su primera prueba cinematográfica. No obtuvo el papel, pero se le ofreció otro, como Kato, el compañero del Avispón Verde en una serie de TV. Esta serie empezó el 9 de septiembre de 1966, presentando el Kung Fu a los americanos por primera vez en televisión. La audiencia más joven estaba extasiada mirando a Kato, el compañero que en realidad se volvió la estrella del show. Sin embargo, la serie no tuvo mucho éxito y solo duró 26 episodios. A pesar de su popularidad, Bruce no tuvo más papeles, aunque hizo algo de dinero con apariciones en Long Street, Blondie y Here Come the Brides. Una vez más, concentró sus energías en enseñar Kung Fu. Aunque no era su intención, sus técnicas se convirtieron en un nuevo estilo de lucha llamado Jeet Kune Do, el camino del puño interceptor. En febrero de 1967, Bruce abrió su tercer Kung, o instituto, en el barrio chino de Los Ángeles, apenas a unas cuadras del estadio Dodger. Por consejo de uno de los productores del Avispón Verde, subió su precio de $22 al mes a $50 la hora. ¡Éxito! Eventualmente sus precios subieron hasta los $250 por hora, e incluso el director Roman Polanski le pagó el vuelo hasta Suiza para que le dé clases privadas. También entrenó a otros maestros de las artes marciales como Chuck Norris y Joe Louis. Sí, Bruce Lee entrenó a Chuck fucking Norris. El 19 de abril de 1969, Linda dio a luz a una niña, Shannon, y unas semanas después, Bruce sufrió una lesión severa en la espalda mientras cargaba bastante peso entrenando. El doctor le dijo que se olvide del Kung Fu. Nunca más iba a ser capaz de patear otra vez. Por 3 meses tuvo que estar en cama y se sumió en una terrible depresión. Pero 6 meses después, empezó a entrenar de nuevo, incluso adolorido, pero recuperó su forma física. Tras este tiempo, Bruce empezó a trabajar con el guionista Stirling Silliphant y el actor Lee Marvin en lo que sería su salto al estrellato, La Flauta Silenciosa. Desgraciadamente para él, en este tiempo también falleció su padre, por lo que Bruce fue a Hong Kong para arreglar todo lo necesario y llevar a su madre a los Estados Unidos. Cuando hubo bajado del avión, la reacción fue explosiva. El Avispón Verde había estado siendo exhibida en cines y había convertido a Bruce en un héroe chino. Fue bombardeado por reporteros y pasó las 2 semanas siguientes en todos los programas de TV de la localidad. La fama de Bruce, por supuesto, no se le escapó a las personas más influyentes de la industria fílmica de Hong Kong, pero solo querían pagarle $2,000 por película. Él, por supuesto, los rechazó. Luego llegó una mejor oferta de Raymond Chow de Golden Harvest Studios, quien le ofreció $15,000 por 2 películas. Bruce puso su firma y comenzó su despegue hacia lo legendario. Su primer rol principal como adulto fue en El Gran Jefe. La película se rodó en Bangkok, en medio de una ola de calor. No había aire acondicionado, el agua estaba contaminada y la comida no muy fresca. No era la vida de lujos que Bruce se había imaginado, pero ya estaba en camino. El Gran Jefe se estrenó en octubre de 1971. Bruce y Linda estaban en el público, nerviosos, y cuando la película terminó,
todo el mundo se quedó en silencio. Después de unos segundos, se armó un caos. Todos querían hablar con Bruce, todos querían por lo menos tocarlo. En 3 meses ya había recaudado más de $3 millones solamente en Hong Kong. Su segunda película fue Furia Oriental o Fist of Fury, incluso más popular que la primera, rompió el récord de The Big Boss. En las calles se revendían las entradas por $50. Bruce se convirtió entonces en una superestrella y ya no podía caminar por la calle sin atraer a una multitud de personas. Al regresar a los Estados Unidos, nuestro héroe estaba muy emocionado por una serie de TV que estaba en producción con el nombre tentativo de El Guerrero. Era la historia de un monje Shaolin chino en el oeste americano. El puño del dragón, por supuesto, quería este papel y sin embargo le dijeron que... No puedo creer que vaya a decir esto. Le dijeron que era muy chino para el papel. A ver, un monje Shaolin chino y le dieron el papel a un americano, porque qué carajos, ok, ya me calmé, le dieron el papel a David Carradine y se rebautizó como Kung Fu. Bruce Lee entonces se abocó a su siguiente proyecto, una película que él mismo escribió, llamada El Furor del Dragón. Decidió hacer todo él mismo, producir, dirigir, ver el reparto, coreografiar, buscar locaciones y ser la estrella de la película. Incluso tocó percusión para la banda sonora. El presupuesto fue de $130,000 en una locación en Roma. Y en la escena cúspide, Bruce recreó una pelea de gladiadores con Chuck Norris. Obviamente la película fue un éxito total porque Bruce Lee no podía hacer nada mal. $5.5 millones solo en Hong Kong. Y entonces quiso descansar, pero justo la estrella del básquet Kareem Abdul-Jabbar fue a Hong Kong. Y Bruce rápidamente le pidió grabar unas escenas que podría usar en su siguiente película, El Juego de la Muerte. Luego, nuestro héroe recibió la llamada de Hollywood que tanto había estado esperando. Warner Brothers lo quería en una película y le darían el control total de las escenas de pelea. La película era Operación Dragón. La filmación realmente dejó a Bruce exhausto, no podía dormir, perdió peso y su piel palideció. Cuando el proceso de filmación hubo terminado, ya para el 10 de mayo de 1973, Bruce estaba sentado en una sala de doblaje trabajando. Para que el silencio fuese total, el aire acondicionado estaba apagado. Fue al baño a lavarse la cara y colapsó. Vomitaba y no podía respirar. Lo llevaron al hospital donde fue diagnosticado con edema cerebral y luego dado de alta. Alrededor de las 2 de la tarde del 20 de julio de 1973, Raymond Chow llegó al estudio de Bruce para discutir algunas ideas para El Juego de la Muerte. Se quedó por 2 horas. Luego, Bruce fue solo al departamento de Betty Ting Pei, una actriz que él quería en un papel principal de la película. A eso de las 7:30, nuestro héroe se estaba apagando. Le pidió a Betty si podía acostarse en su cama, quejándose de un terrible dolor de cabeza. Para cuando ella fue a despertarlo para ir a encontrarse con Raymond Chow, ya no pudo hacerlo. De inmediato llamó a Chow y a un doctor. El artista marcial fue llevado de urgencia al hospital, pero nada se pudo hacer. Bruce Lee, el puño del dragón, ya estaba muerto. El mundo quedó paralizado. En el pico de su carrera, se apagó la estrella de China. O quizá no. Quizá solo se apagó su vida, pero su leyenda continúa. Y espero que continúe por mucho, mucho tiempo más. Si te gustó esta biografía en forma de podcast y has aprendido algo, por favor sígueme aquí en Spotify y en mis redes sociales. Y recomienda mi trabajo. Muchas gracias, esto ha sido Biografías para Zapazos y hasta el próximo episodio.